Mientras los profetas y maestros de la iglesia primitiva estaban ayunando y orando, el Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé para que fueran a su primer viaje misionero. La iglesia oró junta antes de enviarlos. Les fueron impuestas las manos y oramos como Iglesia unida por su seguridad y para que Dios les concediera las palabras adecuadas para hablar a las multitudes. Oramos para que nuestros misioneros tuvieran éxito en la difusión del Evangelio. Pablo y Bernabé viajaron a varios lugares. En Chipre proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. En Antioquía de Pisidia casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Cuando los gentiles oían sus mensajes, creían, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia y, habiendo orado y ayunado, los encomendaban al Señor. A su regreso, reunieron a la iglesia y nos contaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos. Pablo de Tarso. Su vida. Su obra. Pablo de Tarso, de nombre judío. Saulo de Tarso. O Saulo, Pablo, y más conocido como San Pablo. Es llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, o simplemente el apóstol. Bernabé acudió a Tarso y fue con Pablo a Antioquía, donde surgió por primera vez la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. Pablo habría pasado un año evangelizando allí, antes de ser enviado a Jerusalén, con ayuda para aquellos que sufrían hambruna, Hechos 11, 25, 30. Antioquía se convertiría en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Viajes misioneros. A partir del año 46, comienzan los tres grandes viajes misioneros de Pablo, que el revisionismo moderno interpreta, se iniciaron con anterioridad, después del año 37. Los tres viajes son en realidad una clasificación, con fines didácticos. De izquierda a derecha, los recorridos que habría realizado Pablo durante el primero, segundo y tercer viaje, según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo hacía generalmente sus viajes a pie. Segunda Corintios 11, 26. El esfuerzo realizado por Pablo de Tarso en sus viajes es digno de mención. Si se cuenta únicamente el número de kilómetros, de los tres viajes por Asia Menor, se puede dar el siguiente resultado. Pilar de San Pablo en Pafos, Chipre. Según Hechos 13, 7, 12, el apóstol convirtió en esta ciudad al procónsul romano Sergio Paulo, durante su primer viaje. Primer viaje. Desde Atalia, el puerto a donde llegó desde Chipre, hasta Derbe, ida y vuelta, 1000 kilómetros. Segundo viaje. Desde Tarso hasta Troade, 1400 kilómetros. Si se tiene en cuenta el desplazamiento por Galacia hasta su capital, Ancira, hay que añadir 526 kilómetros más. Por lo tanto, solamente dentro del Asia Menor recorrió por lo menos 1926 kilómetros. Este cálculo de mínimos se debe a que la narración de los Hechos de los Apóstoles es muy general, y se limita a decir que atravesó la región de Galacia y Misia. Tercer viaje. De Tarso hasta Éfeso, 150 kilómetros. A ello hay que sumar el recorrido por la región de Galacia. En este viaje, solo dentro del Asia Menor, recorrió un mínimo de 1700 kilómetros. A lo anterior habría que añadir los viajes, por tierras de Europa y por mar, los caminos difíciles, las diferencias de altitud, etc. De una forma muy vivida, Pablo mismo describió en el pasaje siguiente, lo que estos viajes implicaron. En peligros de muerte he estado muchas veces. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces padecí naufragio. 1 día y 1 noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes. Peligros de ríos. Peligros de salteadores. Peligros de los de mi raza. Peligros de los gentiles.
peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrace? 2 Corintios 11, 23c, 29. En el primer viaje. Enviados por la iglesia antioqueña, Bernabé y Pablo partieron en el primer viaje misional, Hechos 13, 14, acompañados por Juan Marcos, primo de Bernabé, que oficiaba de auxiliar. Del relato surge que Bernabé habría dirigido la misión en sus inicios. Zarparon de Seleucia, puerto de Antioquía ubicado a 25 kilómetros de la ciudad, hacia la isla de Chipre, patria de Bernabé. Atravesaron la isla desde Salamina, en la costa oriental de Chipre, hasta Pafos, en la costa occidental. En Pafos, Pablo logró un converso ilustre, en la persona del procónsul romano, Sergio Paulo. En su séquito se hallaba el mago Elimas, que procuró apartar al procónsul de la fe. Pablo lo llamó repleto de todo engaño, y de toda maldad, hijo del diablo, y enemigo de toda justicia, y dejó a Elimas ciego. Viendo lo ocurrido, el procónsul creyó. Desde Pafos los misioneros navegaron hacia Perge, en la región de Panfilia, en la costa sur, del Asia Menor Central. Es aquí donde el relato de los Hechos de los Apóstoles comienza a llamar a Saulo con su nombre romano Pablo, quien en adelante encabeza la misión. En esta etapa, los dejó Juan Marcos, para regresar a Jerusalén, con gran disgusto de Pablo, como se indica más adelante. Pablo y Bernabé continuaron viaje tierra adentro, hacia la Anatolia centro-meridional, tocando las ciudades del sur de Galacia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. La norma constante en Pablo, tal como la presenta los Hechos, era la de predicar primero a los judíos, a quienes suponía más preparados para recibir el mensaje. El relato de los Hechos muestra también la oposición activa que hacían los de su raza al anuncio evangélico. Ante la resistencia abierta que le opusieron, manifestó su intención de dirigirse en adelante a los gentiles. Los paganos comenzaron a acogerlo gozosamente. Pablo y Bernabé deshicieron el camino desde Derbe, por Listra, Iconio, y Antioquía de Pisidia, hasta Perge. Embarcaron en Atalia, con dirección a Antioquía de Siria, donde Pablo pasó algún tiempo, con los cristianos. Si bien las epístolas auténticas de Pablo no brindan ninguna información sobre este primer viaje, mencionan en cambio que predicó a los gentiles con antelación, al concilio de Jerusalén y que sufrió una lapidación, la cual tendría correspondencia con la que padeció en Listra, según los Hechos. Segundo viaje. En el segundo viaje misionero Pablo se hizo acompañar por Silas. Partieron de Antioquía y, atravesando las tierras de Siria y Cilicia, alcanzaron Derbe y Listra, ciudades del sur de Galacia. En Listra se les unió Timoteo, Hechos 16, 1, 3. Luego, a través de Frigia, se encaminó hacia el norte de Galacia, donde fundó nuevas comunidades. Por la epístola a los Gálatas se sabe que Pablo enfermó mientras atravesaba Galacia, y que, durante esa estadía no planificada, gracias a su predicación, surgieron allí las comunidades gálatas. No pudiendo proseguir hacia Bitinia, partió de Galacia hacia Misia, y Troade, donde se presume se le unió Lucas. Decidió ir a Europa, y en Macedonia fundó la primera iglesia cristiana europea, la comunidad de Filipos. Después de sufrir azotes con varas y prisión a manos de pretores romanos, en Filipos, Pablo pasó a Tesalónica, a donde tuvo una corta estadía, destinada a la evangelización, matizada por sus controversias con los judíos. Tercer viaje.
El tercer viaje de Pablo de Tarso fue sin dudas complejo, y enmarcó su misión más sufrida, por varias razones. Esta etapa incluyó la experiencia de una muy fuerte oposición, en su propio decir, fieras y muchos adversarios, y de tribulaciones, con probable prisión, que llegaron a abrumar al apóstol, a que además de verse jalonada por las crisis que sacudieron las comunidades de Galacia y de Corinto, y que motivaron la intervención de Pablo y de su equipo, por medio de sendas cartas suyas, y de visitas personales. Sin embargo, a la postre fue una de las misiones más fecundas. Tradicionalmente esta etapa se data de los años 54 a 57, en tanto que las posturas revisionistas tienden a ubicarla entre los años 51 y 54. En esa etapa de su vida, Pablo escribió buena parte de su obra, sus cartas. Desde Antioquía, Pablo pasó por el norte de Galacia y Frigia para confirmar a todos los discípulos que había allí, y siguió hasta Éfeso, capital de Asia Menor, donde fijó su nueva sede de misión, y desde donde evangelizó toda el área de influencia, acompañado por el equipo que dirigía. Una sublevación hostil provocada por un tal Demetrio, y secundada por otros orfebres consagrados a la diosa Artemisa. La prédica de Pablo habría irritado a Demetrio, quien fabricaba pequeños santuarios de plata copiando el de Artemis, de Éfeso, con no pocas ganancias para él. Arresto y muerte de Pablo. Santiago aconsejó a Pablo que su comportamiento durante su estadía en Jerusalén fuera el de un judío piadoso y practicante, y Pablo aceptó, todo lo cual se considera digno de crédito. Cuando el periodo ritual de 70 días estaba por cumplirse, algunos judíos procedentes de la provincia de Asia vieron a Pablo en los recintos del templo, y le acusaron de patrocinar una violación de la ley, y de haber profanado la santidad del templo, introduciendo en él a unos griegos. Intentaron matarlo en una revuelta, de la que fue sustraído mediante el arresto, por parte del tribuno de la cohorte romana con asiento en la fortaleza Antonia. Conducido ante el Sanedrín, Pablo se defendió y terminó por suscitar una disputa entre los fariseos y los saduceos, ya que estos últimos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos, sí. Seguidamente, los judíos se habrían confabulado para matar a Pablo, pero el tribuno lo envió al procurador de la provincia de Judea, Marco Antonio Félix, que residía en Cesarea Marítima, ante quien volvió a defenderse. El procurador postergó el juicio y dejó a Pablo en prisión durante 2 años. Ya Ignacio de Antioquía señaló el martirio de Pablo en su carta a los Efesios, escrita probablemente en la primera década del siglo II. Respecto de la fecha, existe una tradición de su muerte en la misma época que Pedro, años 64, o un poco más tarde, 67. Con todo, el mandato de Nerón se extendió entre los años 54 y 68, y la mayoría de los autores modernos tienden a señalar que la muerte del apóstol se produjo antes de lo apuntado por Eusebio de Cesarea, más precisamente en el año 58, o a lo sumo a principios de la década del año 60. Eusebio de Cesarea describe que está registrado que Pablo fue decapitado en la misma Roma, y que Pedro también fue crucificado bajo Nerón. Tertuliano describe que Pablo sufrió una muerte similar a la de Juan el Bautista, quien fue decapitado. Cuán feliz es su iglesia, en la cual los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre. Donde Pedro soportó una pasión como la de su Señor. Donde Pablo ganó su corona en una muerte como la de Juan el Bautista. Dionisio de Corinto, en una carta a la iglesia de Roma, año 166-174 después de Cristo, declaró que Pablo y Pedro fueron martirizados en Italia. Lactancio nos relata en su obra sobre la muerte de los perseguidores, año 318 después de Cristo, lo siguiente. El Nerón fue el primero en perseguir a los siervos de Dios. Él crucificó a Pedro y él mató a Pablo.
San Jerónimo, en su obra De Viris Illustribus, año 392 después de Cristo, menciona que Pablo fue decapitado en el 14º año de Nerón y que fue enterrado en la Vía Ostia, en Roma.